Hay países que todo el mundo sueña con conocer. Hay países en los que mucha gente sueña con vivir. Y hay países en los que la propia gente hace cola para marcharse. Bolivia, por desgracia, se encuentra en este tercer grupo. ¿Conoces ese dicho que dice, ¿quien ama se queda? Pues bien, allí ni siquiera los que han nacido allí quieren quedarse. Más de una cuarta parte de la población ya ha declarado que, si pudiera, lo dejaría todo y se iría. Bolivia es hoy el país con menos extranjeros viviendo en toda Sudamérica. Ni siquiera los refugiados quieren quedarse. Pero, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué hay detrás de esta huida silenciosa que casi no aparece en los titulares? ¿Cómo es posible que un país que fue símbolo de resistencia, de lucha indígena, de soberanía, se haya convertido en un lugar que hasta sus propios hijos quieren abandonar? Hoy, en Bello Mundo, vamos a cruzar esa frontera y entender, de una vez por todas, por qué nadie quiere vivir en Bolivia. En un continente donde todo el mundo emigra a algún lugar, Bolivia se ha convertido casi en un punto ciego. La gente sale de Venezuela y se va a Brasil, sale de Haití y prueba suerte en Chile, sale de Colombia y cruza hasta Argentina, pero nadie elige Bolivia. Las cifras no mienten. Poco más del 1% de la población boliviana está formada por extranjeros, el índice más bajo de Sudamérica. Esto incluye a todo el mundo, legales, ilegales, temporales, permanentes. Es como si el país estuviera geográficamente en medio de todo, pero socialmente aislado. Y eso ya dice mucho. Cuando incluso quienes huyen del hambre, la guerra o el colapso prefieren saltarse Bolivia y seguir hacia cualquier otro lugar, es señal de que hay algo muy mal allí dentro. Y si nadie quiere entrar, lo peor es que los que están dentro también quieren salir. Una encuesta publicada a principios de 2025 reveló que más del 25% de los bolivianos quieren abandonar el país. Una cuarta parte de la población, y no es por la guerra ni por desastres naturales. Es porque la vida, sencillamente, no funciona. Este índice es más alto que el de muchos países en colapso declarado. En Venezuela, la crisis ha empujado a millones de personas a salir del país. En Bolivia, el colapso es más silencioso, más encubierto, pero el efecto es el mismo. Una población que siente que el futuro simplemente ya no existe allí. No es un problema único, es un conjunto de problemas y empezamos, por supuesto, por la base de la pirámide, la economía. Número 1. Economía estancada. Bolivia ya ha vivido días de bonanza. A principios de la década de 2000, el gas natural se convirtió en una mina de oro. El gobierno aprovechó el auge de las materias primas, financió programas sociales, obras, subsidios, y parecía que el país había encontrado por fin su camino. Durante mucho tiempo, el gas fue el orgullo nacional. Energía limpia, reservas gigantescas, contratos multimillonarios con Brasil y Argentina, la gallina de los huevos de oro. Pero el país construyó toda su economía sobre un único producto, y hoy paga un alto precio por ello. Las reservas se han agotado, la producción ha caído, los yacimientos no se han renovado, y los contratos internacionales se han ido escapando de las manos. ¿El resultado? En 2025, el país llegó a sufrir una escasez de gasóleo en varias regiones, y tuvo que importar combustible caro para mantener lo básico en funcionamiento. Mientras tanto, la deuda pública no deja de crecer. Entre 2005 y 2024, el gobierno gastó más de 340.000 millones de dólares. Gran parte de ese dinero procedía del gas, pero la burbuja estalló. Y sin ingresos, sin plan B y sin credibilidad, Bolivia corre tras inversores que ya no confían en ella. La dependencia se ha convertido en una trampa. El gas que sustentaba los programas sociales, las escuelas y las carreteras, hoy ni siquiera alcanza para las gasolineras. Mientras vecinos como Brasil, Perú y Chile invertían en industria,
turismo, tecnología y agricultura, Bolivia se quedó esperando a que el gas rindiera para siempre. Pero el gas se agotó. Y con él también se agotó la ilusión de que tener recursos naturales lo resuelve todo. El reflejo está en las cifras. En 2024, la previsión de crecimiento es de solo 1,7%, muy por debajo de los vecinos. Las reservas de divisas se han esfumado. El país ha acudido al FMI y los títulos de deuda han sido rebajados a nivel basura, literalmente. El motor económico se ha detenido, y con él también se ha detenido cualquier perspectiva de futuro. Número 2. Caos político y polarización. Si la economía se ha atascado, la política simplemente se ha derrumbado con ella. Hoy, Bolivia se ha convertido en ese tipo de país en el que nadie sabe exactamente quién manda. Y lo que es peor, los que están en el poder tampoco lo tienen muy claro. El presidente Luis Arce está ahí, sentado en su silla. Pero gobernar, eso sí que es difícil. El Congreso está paralizado, lleno de disputas, e incluso dentro del propio partido, el MAS, la lucha es encarnizada. Por un lado, Arce intenta gobernar. Por otro, Evo Morales, el expresidente, quiere volver con toda su fuerza, dispuesto a derribar a quien se interponga en su camino. Mientras los dos se pelean, el país se ha convertido en tierra de nadie. No hay proyectos, no se aprueban leyes, no hay reformas. ¿Y la población? Solo mira, indignada, sin entender cómo se ha llegado a este punto. Para empeorar las cosas, en 2024 hubo incluso un intento de golpe de Estado en La Paz. Tropas en las calles, el Congreso cerrado, ministros huyendo de la votación. Y, desde entonces, el país vive en un clima de desconfianza, huelgas por todas partes, tensión en las calles y esa extraña sensación de que todo el mundo está en modo supervivencia. La verdad es que, a diferencia de otros países que, aunque tropiezan, siguen adelante, Bolivia parece simplemente estancada. Número 3. Colapso de la sanidad. Y, como siempre, quienes más pagan la factura son los más desfavorecidos. La crisis golpea primero y con más fuerza, donde más duele, en el sistema sanitario. ¿Quieres un dato? Bolivia invierte menos del 6% del PIB en salud pública. Eso es poco, muy poco, y el resultado está ahí, a la vista de todos en cualquier hospital público del país. Falta de todo: médicos, enfermeros, ambulancias, medicamentos, salas de atención, insumos básicos. Hay maternidades donde faltan pañales. Hay puestos de salud sin gasas. Y no es una excepción, se ha convertido en la norma. Y no sirve de nada pensar que con dinero se resuelve. El sector privado es para los que están en la cima de la pirámide, y no son muchos. Para los que dependen del sistema de salud público boliviano, solo queda cruzar los dedos para no enfermarse. No es de extrañar que la esperanza de vida en el país se haya desplomado. Está en torno a los 68 años, una de las más bajas de Sudamérica. Y eso lo dice todo, porque cuando vivir empieza a convertirse en un privilegio, es señal de que el país está fallando en lo básico: proteger a su propia población. Número 4. Educación. Bolivia es uno de los países que más habla de identidad cultural en América. Pero cuando se trata de preparar a los jóvenes para el futuro, la realidad es otra. El sistema educativo sigue fallando en lo básico, y el impacto de ello se refleja en todas las cifras. Hoy en día, alrededor del 6% de la población adulta es analfabeta, una cifra que sitúa al país entre los peores de Sudamérica en este aspecto. Pero eso es solo la punta del iceberg. La mayoría de los niños bolivianos llegan a asistir a la escuela primaria, pero casi la mitad no termina la secundaria, especialmente en las zonas rurales y entre las comunidades indígenas. La disparidad entre el campo y la ciudad es gritante. Mientras que en las zonas urbanas hay escuelas con cierta estructura, acceso a Internet y profesores con formación,
En las regiones más aisladas hay profesores que dan clase en cobertizos de madera, sin material, sin pupitres, sin electricidad. Los niños comparten aulas entre diferentes cursos y hay largos periodos de suspensión de clases por lluvias o falta de transporte. Y los que logran graduarse miran hacia el futuro y se preguntan, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque la verdad es que las universidades públicas están en quiebra, sin dinero, destartaladas, y las privadas son para la élite. ¿El resultado? Toda una generación que estudia, se esfuerza, se mata a trabajar, para acabar vendiendo salteñas en la calle, trabajando de chofer o, en la mayoría de los casos, haciendo las maletas y marchándose. Número 5. La fuga de los jóvenes. Es imposible no querer marcharse, porque quienes más sienten el peso de esta Bolivia estancada son precisamente quienes más deberían estar construyendo el futuro: los jóvenes. La tasa oficial de desempleo parece baja, alrededor del 4%, pero eso no cuenta lo que hay en las calles: subempleo, informalidad, trabajo sin contrato, sin derechos, sin seguridad. Y los pocos buenos puestos de trabajo están en la función pública, donde para conseguirlos se necesita más el padrinazgo político que el currículum. ¿El resultado? Toda una generación con un título en la mano y la maleta hecha. Jóvenes de entre 18 y 35 años que miran a Bolivia y no ven futuro, y entonces empiezan a buscar cualquier vía de escape. Quienes se gradúan en ciudades como Santa Cruz o Cochabamba no sueñan con una carrera profesional, sueñan con un visado, sueñan con un contrato en Argentina, un puesto de trabajo en Brasil o cualquier país que pague un salario mínimamente digno. Porque en Bolivia cada título se ha convertido prácticamente en un billete de ida, no porque el país haya expulsado a sus ciudadanos, sino porque nunca los acogió de verdad. Pero eso no es todo. Número 6. Infraestructura precaria. Además de la falta de empleo, salud y educación, el país tiene otros problemas que saltan a la vista antes que cualquier otro. Es la falta de carreteras, falta de agua, falta de acceso. Y sin eso, no hay desarrollo que valga. Hoy en día, más de un tercio de la población vive sin alcantarillado. Y en las zonas rurales, la situación es aún más desesperada. Hay lugares donde menos del 10% de las familias tienen acceso a servicios de saneamiento. Esto no es solo incomodidad, es enfermedad, es dignidad arrebatada. Las carreteras, otra pesadilla. La mayor parte de la red viaria es de tierra batida, sin mantenimiento. En la época de lluvias, simplemente desaparece. Los camiones se atascan, los autobuses no pasan, las ambulancias no llegan. Hay pueblos donde llevar medicamentos se convierte en una misión de varios días. Eso cuando llegan. Y por si fuera poco, Bolivia no tiene salida al mar. Para exportar o importar cualquier cosa, depende de los puertos de Chile y Perú. Y eso es caro, muy caro, es burocrático, es lento, es un obstáculo. ¿Y sabes cuál es el efecto práctico de todo esto? Es más que una cuestión económica, es psicológico, porque cuando la carretera no llega, tampoco llega el futuro. Número 7. La seguridad pública bajo amenaza. A Bolivia le encanta repetir que es un país pacífico, pero quienes viven en las ciudades o intentan atravesar el interior saben que no es así. Y sí, esa es una de las principales razones por las que tantos bolivianos quieren salir y por las que casi ningún inmigrante quiere entrar. La seguridad pública en el país está lejos, muy lejos, de ser confiable. En las 3 ciudades más grandes, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el número de asaltos, robos e incluso secuestros se ha disparado en los últimos años. Datos de Ozindex muestran que, solo entre 2020 y 2024, la percepción de inseguridad urbana aumentó casi un 30%. El reflejo se ve en las calles, los comercios cierran antes, la gente evita circular por la noche.
Hay barrios donde, a partir de cierta hora, ni siquiera se atreven a hacer repartos a domicilio. Y lo peor, la propia población no confía en la policía. Y no es sin motivo. Faltan vehículos, falta combustible, faltan salarios y abundan las denuncias de implicación de agentes con milicias y grupos criminales. En 2023, por ejemplo, se incautaron municiones fabricadas por la propia industria estatal boliviana en manos de delincuentes en la frontera con Brasil y Paraguay. En las zonas rurales, entonces, la situación se deteriora aún más. Hay lugares donde el Estado simplemente no existe. Robos, invasiones, ejecuciones, ni siquiera se investigan. Y cuando se investigan, no se llega a nada. Mientras vecinos como Perú y Chile invierten fuertemente en inteligencia y control fronterizo, Bolivia se queda en medio, con fronteras abiertas, fuerzas frágiles y una criminalidad que crece en las sombras. La tal tranquilidad boliviana de hoy es más leyenda que realidad, y quien está detrás de gran parte de este caos tiene nombre: narco. Número 8. Narcotráfico y economía. Detrás de gran parte del caos en materia de seguridad hay una maquinaria que funciona en la sombra y mueve más dinero que muchas industrias legales. ¿El nombre? Tráfico de drogas. El país permite el cultivo de la hoja de coca para uso tradicional, como té, medicina y rituales. Todo el mundo lo sabe. Pero, en la práctica, gran parte de esa producción no llega a ninguna taza. Va directamente a laboratorios clandestinos y, de ahí, al mundo. Hoy en día, casi la mitad de la coca que se cultiva aquí acaba en manos del narcotráfico. Y eso ha creado un sistema paralelo, una economía del crimen que funciona, da empleo, paga y, a menudo, manda más que el propio gobierno. El territorio se ha convertido en un corredor libre para los cárteles extranjeros, mexicanos, colombianos, brasileños. Operan rutas que cruzan todo el país y abastecen mercados en Brasil, Argentina, Chile e incluso Europa. Y en las zonas productoras, como Chapare, quienes dan las órdenes son los jefes del tráfico. Hay regiones donde la policía solo entra si pide autorización. Y a veces, ni siquiera así. Lo más alucinante no es solo el tráfico, es toda una estructura económica que gira en torno a ello. Hay gente que planta, que refina, que transporta, que se encarga de la seguridad, que se ocupa de la logística. Incluso hay quienes construyen carreteras del crimen, para facilitar el paso de la droga. Para quienes viven aislados, el crimen llena un vacío que el Estado nunca ha ocupado. Genera ingresos, resuelve problemas, da trabajo. Y, sí, también trae miedo. Mientras tanto, el gobierno finge que controla, finge que no ve. Pero las incautaciones en las fronteras, los tiroteos, las desapariciones y los camiones llenos de cocaína cuentan otra historia. El narcotráfico ya se ha apoderado de parte del país, y nadie más lo controla. Número 9. Corrupción institucionalizada. Si hay una pregunta que siempre surge es, ¿cómo es posible que un país tan rico en recursos, con gas, litio, turismo, biodiversidad, simplemente no avance? La respuesta es directa y dolorosa. La corrupción se ha convertido en la forma de gobernar. Se ha convertido en la norma, no en la excepción. Está en todo. En el pequeño ayuntamiento, en el ministerio, en el Congreso. Está en el contrato de la escuela que nunca se construyó. Está en el centro de salud que nunca tiene medicamentos. Está en el asfalto que desaparece después de la primera lluvia. Y esto no es una opinión, es un dato. Bolivia tiene una de las peores calificaciones de América Latina en el ranking de transparencia internacional, 28 puntos sobre 100. Solo para comparar, Brasil, con todo su historial de escándalos, tiene 38. Uruguay, que es un referente, tiene 73. Se puede sentir el tamaño del agujero. ¿Y cómo se traduce esto en la vida real? Fácil. Hay alcaldes que desvían fondos destinados a la alimentación escolar.
Hay ministerios repartidos entre partidos aliados. Hay empresas fantasma que ganan licitaciones. Hay fondos públicos que financian campañas y enriquecen a un puñado de familias vinculadas al poder. Solo en 2024 hay más de 1000 procesos activos contra funcionarios públicos por corrupción. Pero pregúntate si ha servido de algo. Casi ninguno termina en condena. Porque ahí entra otro problema. Una justicia lenta, amañada, politizada, cuando no cómplice. ¿El efecto de todo esto? Un país entero paralizado. Los servicios públicos no funcionan. La inversión desaparece. La población pierde la fe en el gobierno, en la política, en el futuro. Y la rueda de la miseria sigue girando. En Bolivia, la corrupción no es un escándalo. Es rutina. Es el sistema. Es parte del modelo de gestión. Y mientras tanto, los ciudadanos siguen haciendo cola en los hospitales, esquivando los baches de las carreteras y viendo cómo los políticos se compran coches nuevos, cambian de casa o hacen campaña con dinero que, en teoría, estaba destinado a cambiar la vida de quienes están ahí abajo. ¿Entiendes ahora por qué nadie quiere vivir en Bolivia? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta historia? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido, que muestra lo que nadie cuenta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada semana, nos embarcamos hacia un nuevo destino. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, y hasta la próxima aventura por nuestro bello mundo.